vamos a definir los siguientes objetos, ¿sí? Una función de R2 en R, que en este caso puede ser cualquier función, un punto AB de R2 y luego dos funciones que van a ir de R a R3 llamadas G y H, ¿sí? En este caso, ambas dos dependen de distintas variables y tienen constantes distintos puntos en su dominio. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que representa cada cosa. En el caso particular de lo que pide el ejercicio, nos dicen que la función en definitiva es un paraboloide, el paraboloide x al cuadrado más y al cuadrado, y el punto, en definitiva, es el punto 1, 2, que es el punto que está graficado acá con su respectiva imagen, que en este caso es 5. Entonces vamos a ver qué es cada curva, por ejemplo. En el caso que nosotros tenemos G con X y B, B siendo en este caso A que vale 1 y B que vale 2, en este caso la curva va a ser de la forma X, 2 y F de X2. Entonces, ¿qué quiere decir esto, por ejemplo, en lo que nosotros vemos a continuación? Si nosotros pensamos en este R3, por ejemplo, ¿sí? Como que son las tres variables X y Z, esto quiere decir X es igual a X, porque acá nosotros tenemos en la primera variable, ¿sí? Una variable que es correspondiente con una función que es correspondiente con la primera variable, así derecho como viene. Después en el segundo punto, esto es y es igual a 2, o sea que estamos ante la constante y igual a 2 que directamente es lo que ustedes ven a continuación. Y luego tenemos f de x2 que en este caso es el z, ¿sí? O sea z en este caso va a ser esta f, ¿sí? Para no confundirla de vuelta con la f normal, supóngase que le llamamos f de 1, ¿sí? Es decir, habría que reemplazar, o mejor dicho, para reemplazarla acá, vamos a tener x que vale cualquier variable y 2 en el caso de y, que en este caso va a valer x al cuadrado más 4, ¿sí? Que es esa función que ustedes ven a continuación, o x al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿ok? Eso sería la definición por ahora. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? O sea, ¿cómo se representa en el plano? Fíjense, el parámetro x es libre, o sea, nosotros nos podemos mover en cualquier punto a lo largo del eje x, no hay problema. Ahora, el parámetro y es fijo, o sea que si nosotros olvidemos por un rato de z, cuando tenemos x igual a x e y igual a 2 como una recta constante, estamos hablando de una recta, ¿sí? Entonces, y es una recta con y constante. Entonces, por un lado, yo voy a dibujar acá en línea punteada, si tomamos eso, la recta en base, o digamos en el dominio, ¿sí? Es esta recta con y igual a 2 constante. Ahora, si le sumamos a eso la imagen en z, estamos hablando de que, supónganse que, imagínense que acá hay una recta, ¿sí? Pero ahora por esa recta pasa un plano que es vertical y perpendicular al plano XY basal del piso, pero que pasa por esta recta. Es un plano que corta de esta manera. Entonces a la parábola, si fíjense que esto tiene forma de parábola, entonces va a ser una parábola. Si nosotros la miramos desde el plano ZX, obviamente no está en el plano ZX porque está en y igual a 2, pero digo, es un plano paralelo al ZX con una y constante. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros? Vamos a obtener una parábola, ¿sí? Con el vértice, en este caso en 4, ¿sí? Imagínense que está acá en 4 el vértice y la parábola va a venir en este sentido, ¿sí? A lo mejor no se ve muy claramente, pero esa sería la idea. Todo lo que ustedes ven acá es la imagen, estos son los puntos de la imagen de esa recta sobre la función, ¿sí? De igual manera va a pasar con f. Vamos a ver con el caso de f, vamos a ponerlo acá en f, perdón, lo dije mal, h. H de I, en este caso, nos va a quedar como A, que en este caso es 1, y después la imagen de 1, I. Entonces acá es similar pero al revés, fíjense. Acá lo que tenemos es que X vale 1, que luego vamos a tener, en este caso, que Y va a valer I, y luego tenemos la imagen de 1i, reemplazando por 1 acá, esto nos va a quedar z es igual a i al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 1. Entonces tenemos i al cuadrado más 1. Entonces en este caso nos estamos moviendo con una recta con x constante, si la vamos a poner acá en violeta, x constante en 1 e y que va variando a lo largo de toda la recta, y de acá la imagen, si la movemos desde el plano ZI, pero obviamente no está en el plano ZI, sino que es un plano paralelo a él, acá lo que vamos a tener es una parábola con un vértice en 1, ¿sí? Acá en 1 por ejemplo, ¿sí? Y que va a cortar a la función de esta forma, como ustedes ven ahí a continuación. Entonces, en definitiva, variando el punto que nosotros vamos a tener acá, vamos a tener parábolas que van a ser, en este caso, paralelas a planos de y constantes. Y acá vamos a tener parábolas, en el caso de h, con x constantes. Y el corte va a ser similar.
Entonces en el fondo son curvas, básicamente, que cumplen esa condición. Ahora, fíjense otro punto, dice, si f es continua en AB, ¿sí? En este caso, si f es continua en este punto, ¿es g continua en A? ¿Sí? O sea, es decir, olvidémonos de la función superficies y ahora restrinjámonos a cualquiera de las curvas. Tanto puede ser g como puede ser h, ¿no? Entonces, si la función es continua, cualquier curva que pase por el punto va a ser continua, ¿sí? Es decir, es como una condición indispensable. O sea, si la superficie es continua, que la función indica que, como dijimos en el punto anterior, por cualquier punto que nos acerquemos al punto en cuestión, o cualquier curva, va a cumplir con la condición de continuidad, si es que, obviamente, primero vemos que es continua, ¿no? El recíproco no es válido. Entonces, en este caso, las dos parametrizaciones propuestas son dos casos particulares de rectas hacia las cuales nosotros podemos movernos en la función, y es un poco la idea. O sea, sabiendo que la curva es, sabiendo que la superficie es continua, las curvas van a ser continuas en ese punto. Ahora, al revés, que lo que plantea un poco el problema es qué pasa si tenemos una curva que es continua pero la función no necesariamente es continua. Es cierto, porque vamos al ejemplo que teníamos en el caso anterior, ¿sí? Imagínense, acá la forma de mostrar es con un contraejemplo. Nosotros podemos garantizar que una curva, sea G o sea H, es continua, pero eso no quiere decir que la superficie lo sea. Entonces, acá para usar un contraejemplo, supongamos que usamos el mismo ejemplo que teníamos en el caso anterior y ver cuál sería la idea. Entonces, por ejemplo, ¿no? La función, en definitiva, a nosotros nos había quedado el límite, ¿sí?, de xy tendiendo al 0, 0 de la función x sobre x más y. Esto es lo que habíamos visto antes. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, una función donde nosotros, acá hay que ver cómo es el gráfico, ¿no? Pero para tener una idea, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos al punto 0, 0 por distintas curvas acá? Imaginémonos que vamos a acercarnos por y igual a 0, es decir, por el eje x, o por x igual a 0 por el eje y. Entonces, por ejemplo, si nos acercamos, límite de xy, ¿sí?, vamos a definir curva 1, que en este caso es x igual a 0, curva 2, que en este caso es y igual a 0. Ya estoy repitiendo lo mismo que antes, ¿no? Tendiendo al 0, 0 por la curva 1, ¿sí?, de f de x, esto nos va a quedar límite de y tendiendo a 0, de límite de x tendiendo a 0, de x sobre x más y. Entonces, en la primera parte, esto se hace 0, esto se hace 0. Luego tenemos límite de y tendiendo a 0 de 0 sobre 0 más y. O sea que esto es 0 sobre lo que tiende a 0, o sea que da 0. Si por el contrario lo hacemos con el camino 2, vamos a tener, ¿sí?, al revés. Límite de x tendiendo a 0, de límite de y tendiendo a 0, de x sobre x más y. Entonces, en este caso, esto se va a hacer 0. Y esto va a quedar como límite de x tendiendo a 0 de x sobre x queda 1. Claramente ambos límites de las curvas son continuos, pero eso no garantiza que la función lo sea. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.